Bueno, buenas noches a todos. Ya estamos transmitiendo el webinar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola a todos, muy buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos que se conecten más personas y ahora vamos a comenzar en unos minutitos. Perfecto, Cintia. Damos un minuto. Un minuto más, Cintia. Bueno. Le vamos dando la bienvenida a los que se van uniendo. Muy bien. Rubén, ¿querés ir un poco de inicio? ¿Te parece? Perfecto. Bueno, quería darles los honores. Les quería dar la cordial bienvenida a esta última temporada en la trilogía de Endurología. Vamos a iniciar el capítulo primero. Desde la Federación Argentina de Urología les agradecemos muchísimo la participación que han tenido hasta en todos estos eventos que han sido realmente muy ricos. Quería agradecer especialmente a Quintia Sánchez, que es la que nos ha permitido usar su plataforma de Lumenis, que de alguna manera nos ha permitido llegar a todos ustedes, y a las otras empresas que han colaborado también en forma importante para el desarrollo de este evento, Boston Scientific, Promedon y Coloplast. Le agradezco mucho al doctor Agustín González, del Hospital de Mar del Plata, del Hospital Privado de Mar del Plata, y al doctor José Gadú Campos de México, que van a estar a cargo de desarrollar este evento. Los dejo con Quinte ahora, que les va a explicar un poco cómo es el desarrollo y cómo pueden ustedes participar con preguntas con relación a la exposición del doctor Gadú. Quintia. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse nuevamente. Mi nombre es Quintia Sánchez, para los que no me conocen. Yo soy bioingeniera y manager de Lumenis para la línea quirúrgica en América Latina. En el panel de control les quería recordar que tienen una cajita de preguntas, las pueden escribir y nosotros las vamos a leer al final del webinar. Los micrófonos y las cámaras de ustedes están silenciados para hacer más organizada la presentación. Y también tienen dos documentos para descargar, uno que contiene toda la información de los distribuidores de Lumenis en todos los países de Latinoamérica y otro con información sobre nuestros equipos. Nada más que eso y muchas gracias por conectarse. Gracias, Quintia, muchísimas gracias. Gracias, doctor Gadú Campos. La verdad que es un honor para la Federación, para nosotros, contar contigo. La verdad que a lo largo de estas sesiones, como bien lo dijo el doctor Bengió, hemos ido tocando distintos temas de complejidad creciente en la endurología, y el doctor Gadú Campos, que como ustedes conocen, es el jefe del servicio del Hospital Central Militar de México, con una amplia experiencia en este tema, así que va a ser un placer para nosotros disfrutar de tu charla. Así que, doctor Gadú, muchísimas gracias, te vamos a dar el inicio, y gracias a Agustín, que va a ser el moderador y coordinar las preguntas que vamos a hacer al final de tu charla. Así que, José, muchísimas gracias nuevamente, y cuando quieras puedes comenzar. Doctor Gadú, ¿puede poner su pantalla en modo presentación? Sí, claro. Cuando quieras, José. Nosotros vamos a apagar nuestras cámaras para que... Exacto, para que pueda...
para que no se pueda interrumpir tanto. Así que, cuando quiera, José. Muchísimas gracias. Perdón, los dejé de escuchar un minuto. Gracias por la invitación. Son muy amables. Es un honor para mí estar con ustedes, la Asociación Argentina de Neurología, y sobre todo por la invitación y el apoyo. También a Quinte y a Lumenis, que siempre están proactivos y apoyando todas las actividades neurológicas en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Les aprecio mucho su dedicación y su tiempo. Para otros han sido tiempos complejos. Probablemente vamos un poco adelante de ustedes en el aspecto de la contingencia de la pandemia. Y sí, ha sido tiempos muy desgastantes, pero siempre estamos en la mejor intención de seguir en comunicación y más con sus hermanos argentinos. Me pidieron que les hablara sobre algo que hacemos con cierta regularidad, que es cómo, cuándo y por qué usar el acceso renal combinado, es decir, creo que es importante tener en consideración que todas las actividades humanas, científicas, culturales, siguen una evolución natural, y creo que en neurología nos ha estado pasando lo mismo durante años. Probablemente a mí me tocó ingresar en el que dejábamos totalmente la cirugía abierta para y empezar a hacer neurología, y de ahí la percutánea con la posición supina. Después de los años 92 con la cirugía super flexible, y después en 2008 el doctor Scofone, ya con un cambio de pensamiento y un cambio de actitud en el cual pensé, ¿por qué no hacer un abordaje doble, un abordaje mixto simultáneo, tanto un abordaje neurológico como una cirugía percutánea? Y esto con la intención, porque sabemos que un buen porcentaje, hasta 36% de los pacientes que tienen test renal pueden tener a la vez simultáneamente una test lateral. Obviamente es importante saber que hay indicaciones para hacer cirugía percutánea. Tenemos claro que por guías, que litros de más de 20 minutos es recomendable hacer cirugía percutánea como tal. Hay cierta controversia entre 10 y 20 milímetros. Hay gente que prefiere hacer una cirugía neurológica, hay gente que prefiere hacer una cirugía percutánea, pero al final esto depende de la experiencia del hospitalaria, del cirujano, pueden implicarse. Obviamente, también cuando hablamos de condiciones complejas específicas como son el test del polo inferior, hay que evaluar también la presencia de factores desfavorables para la electroestimulación corpórea, que cada vez lo hacemos menos, y recurrir en el caso a la endurología. Pero bueno, al final es importante saber y decir cuál es la indicación realmente y es cuándo ofrecerle a un paciente un abordaje con una cirugía percutánea y simultáneamente con un abordaje endurológico para hacer una cirugía endurología, una cirugía flexible renal. Y bueno, creo que aquí es fundamental definir bien estos factores que nos van a ayudar a decidir ofrecerle esto a un paciente. Creo que los pacientes con lito coliforme complejo y con alta carga litiásica son un buen candidato para la cirugía renal combinada. Aquellos pacientes que tenemos con litos en múltiples cálices que nos hacen difícil hacer un abordaje percutáneo con un tracto único o un abordaje que cada vez estamos menos que los multitractos. Obviamente está muy indicada en pacientes que tienen test renal y que constantemente tienen una test uretral simultánea, ¿sí? Aquellos pacientes con alteraciones en la anatomía renal de difícil acceso, en los cuales este tipo de procedimientos de falla de acceso múltiple, como tenemos un lito impactado que nos permite hacer una revisión anterógrada, y también cuando tenemos que resolver litis residuales por antecedentes de cirugías donde hay una gran carga litásica como un lito coliforme. ¿Tiene algunos ventajas? Sí, definitivamente. La posición, ¿sí? El hecho de hacerlo en un decúbito supino nos permite hacer este tipo de abordajes simultáneos. A diferencia del decúbito prono, es mucho más difícil abordar un uretero,
dejarlo anulado y está trabajando con endoscopios, lo tenemos programado al paciente. La punción y la dilatación también son bajo visión directa. En algunas ocasiones, como hacemos un abordaje endoscópico que nos apoya, tenemos menor uso de fluoroscopía y eso es algo que los urólogos tenemos que concientizarnos cada vez más del riesgo que estamos sufriendo al exponernos de forma inadecuada a la fluoroscopía, a los rayos X, sin una adecuada protección o haciendo un abuso de la fluoroscopía. También nos va a permitir, como ventajas, es decir, hacer una revisión de la totalidad de los cálices. Yo creo que todos los que hemos hecho en algún momento en cirugía percutánea o incluso en cirugía endurológica, siempre estamos con el temor de dejar un lito en un cáliz que no encontramos, ¿no? Y al hacer este abordaje combinado nos permite poder revisar uno a uno los cálices y estar con la tranquilidad de que no dejamos un lito en los pacientes. Obviamente, quizá las principales ventajas del SIRS es tener un menor número de fragmentos residuales, y esto es porque combinadas estas técnicas nos dan una probabilidad de tener mayor capacidad de dejar libres litos a un paciente. Y asimismo, antes de unos años nos vanagloriábamos de que le hacemos 3 contactos a un paciente en un mismo tiempo y lo dejábamos, hasta fotos tomábamos de cómo quedó el paciente con 4 sondas de nefrostomía, 3 sondas de nefrostomía, y hicieron un hijo de excelente para hacer cirugía percutánea, pero al final de cuentas el riesgo para el paciente se incrementa con cada tanto percutáneo, la pérdida de la función renal, el riesgo de sangrado, ¿sí? Y este tipo de productos combinados como SIRS nos van a ayudar a disminuir este riesgo en los pacientes. Obviamente, en algunos pacientes en los cuales es altamente delicado, complejo, por su complexión, por sus enfermedades crónicas, si son obesos, si tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares, donde se puede haber afectados las variables como gasto cardíaco, es mucho más recomendable y mucho más manejable el decúbito supino, tanto para el anestesiólogo, donde le permite tener un muy buen control del gasto cardíaco, disminuir la presión torácica al no estar plano del paciente, mejora la cinética ventilatoria al no estar, bueno, repito, bajo un prono y con la sujeción, y también se sabe que el decirse en posición de decúbito supino nos permite disminuir los eventos tromboembólicos asociados a la cirugía percutánea. ¿Tiene desventajas? Definitivamente, como cualquier técnica. La primera es la necesidad de tener un mayor equipo quirúrgico. Necesitamos, para hacer un proyecto como estos, 2 cirujanos perfectamente bien entrenados en actividades endurológicas, lo cual en ocasiones nos complica porque en nuestros hospitales en ocasiones tenemos 2, cuando mucho 3, como trabajamos por módulos que están dedicados a la endurología. Entonces es una cuestión importante que tenemos que tener 2 equipos completos técnicos de cirujanos y ayudantes para poder hacer un procedimiento como estos. Obviamente también implica tener una duplicación de equipos de endurología, y eso es una limitante en nuestros países, como en los latinoamericanos, donde en ocasiones los costos de tener equipos extras o dobles o triples de equipos impacta. A la vez también saber que aunque no es tal cual que duplique el costo de una cirugía, sí suma. El hecho de hacer una cirugía percutánea y una cirugía endoscópica al mismo tiempo, pues va a impactar en el costo. Que después hay factores que hacen que se pueda equilibrar, como tener mayor capacidad de dejar stone free a un paciente y tener que recurrir menos a procedimientos, también es una ventaja y puede limitar también los costos. Pero al final sí es más caro hacer una CIES que una cirugía flexible o una cirugía percutánea. Se sabe que en algunos pacientes puede haber hipermovilidad renal durante la presión en supino, es algo que se puede manejar, y también que al haber menos presión, menos dilatación, puede haber también menos distensión de las cavidades renales. Pero bueno, ¿por qué SIRS? ¿Por qué seguimos haciendo SIRS? A pesar de que es más costoso, de que implica mayor tecnología, mayor número personal, por lo siguiente, porque sabemos que cuando combinamos cirugía percutánea y cirugía endoscópica, la tasa de dejar libre de delitos a un paciente es más alto que cuando lo hacemos por separado cada procedimiento, ¿sí? Aquí hay diferentes series de escofón, manejada, curódano, la rosonina, etcétera, donde vemos que depende de la especie de cada cirujano, después de un solo procedimiento de SIRS, podemos tener a un paciente con cerca del 80% de estar libre de antiácido, lo cual es alto comparado cuando lo hacemos probablemente con una técnica única. Y asimismo, sabemos que la tasa de complicaciones, aunque se combinen los 2 procedimientos, no es mayor a hacerlo por separado. Pueden ver aquí una serie de escofones justamente, donde vemos que el 17.7% de complicaciones, y afortunadamente nunca tuvieron una complicación de grado 4 o grado 5. Obviamente impacta, pues son un equipo con altísima experiencia,
pero a la vez eso estamos tratando nosotros a cada vez tener equipos especializados que se dedican solamente a hacer esto y que con esto también impacten la experiencia y disminuyan el número de complicaciones. ¿Sí? ¿Cuál debe ser el objetivo primario al hacer SIRS? Definitivamente el objetivo primario debe ser el mantener libre de enfermedad a un paciente libre de litiasis. ¿Sí? Y obviamente con pocas complicaciones perioperatorias. En este estudio les quiero mostrar que cuando hacemos cirugía de SIRS combinado con solamente cirugía percutánea, ustedes pueden ver que después de un solo evento, el número, el porcentaje de estar libre de enfermedad para el SIRS es 87.88% comparado con un 58% con la técnica, con un solo evento de cirugía percutánea. ¿Sí? Y al final, cuando vemos después de 4 semanas que hay el lavado de litos residuales, podemos ver que sigue siendo mejor el SIRS que inclusive cirugía percutánea. ¿Sí? A la vez, también es menor tiempo de hospitalización y curiosamente en ese estudio probablemente también hubo menos complicaciones. Pero una cosa también importante es de que nuestros pacientes en ocasiones, cuando los dejamos una gran cantidad de fomento residual de cirugía percutánea, que los dejamos puestos en un catéter doble J y que los dejamos a que estén eliminando solo los litos residuales, muchos de ellos la pasan mal. Porque al estar eliminando litos y les genera cólico, un dolor importante, malestar, una serie de eventos en el cual el paciente durante ese mes probablemente se acerque a la cirugía percutánea a un SIRS en cuanto a tasa libre de enfermedad, pero con una calidad de vida relativamente delicada, como están expulsando litos a través del uretero a la vejiga. Entonces, el hecho de resolverlo primariamente durante el procedimiento, el paciente quede libre de litos residuales y que no tenga litos que estar eliminando por vía ureteral, esto también impacta mucho en la calidad de vida de los pacientes. En este estudio también del doctor Scafone, que fue la actualización de 2019, ellos ya con 400 pacientes y con una media de litiasis de 52 litros, lo cual es bastante importante, son litros bastante generosos. ¿Sí? Ellos tuvieron una media operatoria relativamente satisfactoria, con un porcentaje de enfermedad de 88%, tasas de conversiones bajas y 3 minutos de tiempo de fluoroscopía. Esas son cifras ideales, ¿no? Pero ellos concluyen al final que les es un tratamiento muy favorable, eficaz, seguro, que optimiza la tasa de litiasis residual, con reducción de complicaciones y también con menos uso de fluoroscopía. Obviamente sí hay que comparar y tener claro que no es la panacea, y que no es para todos los pacientes, que no es tampoco para todos los hospitales o cirujanos, pero cuando vemos mini-SIRS comparado con mini-percutánea y comparado con solamente percutánea simple, pues nuevamente la tasa libre de litiasis es mayor y el SIRS puede llegar a ser el mini-SIRS puede llegar a ser superior a una cirugía percutánea simple o a un mini-PERC en un primer evento. ¿Sí? Y esto de mini-SIRS lo comento porque probablemente estamos migrando de inclusive de hacer tractos percutáneos únicos con un calibre 28-30 French a estar ya haciendo el mini-SIRS con un mini-PERC de 16 French y que eso también disminuye el riesgo a los pacientes. Y bueno, también otra cuestión trascendental son las complicaciones. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, aquí quiero mostrar que cuando viene alguna tecnología nueva, algo nuevo a medicina, no es para que sea mejor que lo que es el estándar de oro, sino lo que hace que sea valioso algo nuevo es que no sea peor, o que sea igual, por lo menos, al estándar de oro. Y como ustedes comparan exclusivamente cirugía percutánea contra SIRS en cuanto a complicaciones, no hay más allá de esto. Entonces, el SIRS sigue siendo una técnica segura a pasar de un doble abordaje. ¿Sí? Ustedes pueden ver en este estudio también donde comparan las 3 técnicas con la escala que le dio, es que no hay una diferencia como tal importante en esto. Ahora, sí importa mucho el volumen en cuanto a la probabilidad de que dejamos litos residuales. Y esto es importante también porque tienen que considerar que SIRS por lo menos somos para pacientes con una carga gástrica alta. Pero por cada milímetro que tengamos de aumento del tamaño de un lito, tenemos un 3% que se va aumentando de litiasis residual. Entonces también tenemos que tenerlo mucho en consideración. Una cosa trascendental, y sobre todo para los países latinoamericanos, es el costo, que siempre es y desafortunadamente sigue siendo una limitante para ese tipo de procedimientos. Lo que ustedes pueden ver en esta gráfica, que es SIRS, pues sí, efectivamente,
cuando lo vemos en precios en dólares, pues es mucho más caro que eso de una cirugía percutánea como tal, o una cirugía endoscópica, o inclusive la litosis corpórea, por supuesto. Pero aquí es donde tenemos que también saber medir muy bien que no solo es el costo de un procedimiento. Es probable, sabiendo que el ESIRS es más eficaz para dejar menos litiasis a un paciente, que si tenemos probablemente un paciente con un lito que amerita una cirugía percutánea y que ese paciente probablemente después de una cirugía percutánea, si dejamos una tasa residual alta, necesita un segundo procedimiento donde tenemos que llevarlo a una cirugía flexible como tal, o un segundo tiempo de cirugía percutánea, o incluso litosis corpórea, pues esto va a sumar. Y probablemente pensando en que a un paciente le vamos a hacer una cirugía percutánea que nos cuesta $2,000 y pico, y después sumamos una cirugía flexible, nos cuesta otros $2,000, pero es mucho más que de inicio hacer un procedimiento resolutivo que nos ayude en un solo evento a resolver el problema del paciente y que les disminuya el riesgo de que tenga que entrar nuevamente a un procedimiento quirúrgico. Porque no solo es el costo del procedimiento, es el costo anestésico, hospitalario, de medicamentos, complicaciones, etcétera. Todo eso. Entonces tenemos que también saber evaluar y saber hacer cuenta en la gestión administrativa para hacer un cálculo realmente. Y donde nos damos cuenta que a veces lo que aparentemente es más caro no lo es. Es una técnica que quiero mostrarles cómo hacemos el procedimiento como tal. Y voy a dejar que corra el video de 2 minutos y medio para que vean cómo se hace. Destruimos el acceso renal combinado en una paciente con litiasis renal bilateral compleja. Para ofrecer esta técnica es necesario contar con un equipo de endourología bien equipado, por lo menos 2 torres de videoendoscopía, un equipo de fluoroscopía, un equipo de ultrasonido y el equipo necesario para realizar cirugía flexible y cirugía percutánea. Para el desarrollo de esta técnica es necesario colocar al paciente en decúbito lateral modificado y las extremidades inferiores en posición de litotomía. Al inicio de la técnica, un equipo de cirujanos abordan de manera retrógrada a la paciente haciendo una pielografía y retirando aquellos fragmentos que llegaran a encontrarse en el uréter. Posteriormente se realiza una pielografía a fin de iluminar las cavidades renales para posteriormente acceder de manera visual, guiado por ultrasonido o guiado por fluoroscopía. Una vez localizado el cáliz a puncionar, la punción es guiada tanto por la fluoroscopía o el ultrasonido y de manera segura por el endoscopio. Nosotros aconsejamos el uso de doble guía, con el objeto de mantener en todo momento la seguridad en la acreción y dilatación del tracto. Esta se logra colocando a través del primer dilatador de los Alken la doble guía. Una vez creado el tracto, los cirujanos pueden realizar la fragmentación de la litiasis y la extracción de los mismos. Para la fragmentación de la litiasis puede valerse del uso de energías de alta potencia, como en este caso el uso de láser de 120 o de 100 nanómetros. Asimismo, puede realizarse la fragmentación balística neumática. El objetivo es dejar libre de litiasis al paciente, ya que con esta técnica se tiene acceso a la gran mayoría de los cálices. Una característica de este procedimiento es que el paciente puede dejarse sin sondas de nefrostomía. "24 horas posteriores a la cirugía, la paciente presenta una excelente evolución. El Servicio de Urología del Hospital Central Militar agradece este breve espacio". Bien, fue un video demostrativo de cómo hacemos la técnica, la posición del paciente. Y bueno, aquí voy a hacer énfasis en algunos puntos que son básicos para hacer un CIRS de forma adecuada. La primero es organizar el equipo satisfactoriamente dentro de la sala de operaciones. Recordemos que tenemos doble equipo, ¿sí? Entonces, antes de empezar el procedimiento, sí es trascendental que el cirujano se tome el tiempo suficiente para lograr posicionar de forma cómoda, adecuada, y que no se incomoden uno con otro para hacer un adecuadamente procedimiento de CIRS. No olvidemos que tenemos pantallas
doble pantalla endoscópica, tenemos las pantallas de ultrasonido. Entonces, esto es fundamental tener adecuadamente informar los equipos colocados. Después la posición, nosotros hemos ido modificando poco a poco a nuestras variantes, hacemos un decúbito supino modificado, un decúbito intermedio, un decúbito lateral, pero sí es importante que ustedes coloquen al paciente en una posición cómoda y lo protejan adecuadamente en todas las zonas de presión. ¿Sí? Esto es algo que es muy importante. En ocasiones hacemos un marcado sobre el paciente, sobre todo con cuestiones didácticas para nuestros residentes, no es algo que sea indispensable, pero les puede ayudar sobre todo para la enseñanza. Y con dilatación, esto, por lo menos yo lo casi siempre tratando de hacerlo guiado por ultrasonido. Hay gente que pues hacemos un balón. Nosotros usamos dilatadores secuenciales de Amplats. También hemos usado dilatadores de Alkina. Esto dependerá de cada una de cada una de las características del servicio. Pero sí es importante tratar de hacerlo más, que podamos una posición muy limpia en un solo intento. Y sobre todo para que no tengamos malas calidades y no nos dificulte el abordaje endoscópico. ¿Sí? El hecho de hacer la litotepsia creo que es algo que es trascendental y que tenemos que saber manejar muy bien nuestros láseres. Es muy recomendable que si vamos a hacer un ESIRS, tengamos un láser de alta potencia, y solamente vamos a usar el láser, un láser de 100, 120 watts, y sobre todo que ustedes sepan qué es lo que quieren hacer. Si quieren hacer dusting, usar frecuencias muy altas con una potencia relativamente baja, y si van a fragmentar, usar una frecuencia más baja y con una potencia mayor. Pero sí es importante que ustedes adecúen adecuadamente el láser a sus necesidades y a lo que ustedes están buscando durante el procedimiento. Como lo contó también en el video, incluso pueden combinar técnicas, pueden usar láser, pueden usar el detector balístico, pueden usar ambas opciones, o sea, incluso hasta la misma gravedad, muchos haciendo el detector nos ayuda a los los litos. Pero es importante hacer una extracción también fina, una extracción sin mucho trauma para el urotelio. Y aquí yo siempre recomiendo tratar de hacer, sobre todo cuando hago la cirugía percutánea, tratar de usar canastillas para tratar de minimizar lo más que podamos la lesión de la mucosa renal. Pero sí es importante que tengan la paciencia, que es algo a veces difícil que lo tengamos, para tratar de con mucha prudencia dejar lo más que podamos al paciente libre de litiasis. Y bueno, al final, ahora, pues, como lo comenté, sigue evolucionando. Tenemos ya el ESIRS, y ahora que lo que sigue, nosotros evolucionamos en la primera etapa de esa evolución de empezar a hacer ESIRS. Hace cerca de 3 años ya empezamos a evolucionar y ahora hacemos mini ESIRS, ¿sí? Y creo que es donde hemos quedado hasta este momento y es donde nos ha dado probablemente mejores resultados, sobre todo si queremos ser menos invasivos con los pacientes. Y en un principio yo confieso que no era muy partidario de hacer cirugía con mini PERC y ahora digo, bueno, que es algo que sí que es indispensable que lo estamos manejando. Pero sí, nuestros pacientes en este momento, cuando somos específicamente CIRS, es muy raro ya que hagamos un tracto a 28-30 French. Por lo general estamos manejando totalmente. Equipo flexible. Aquí hay algunas opciones que ustedes pueden combinar, tanto hacer el mini-PERC que hacer el abordaje. No seguimos usando equipo. Sí. Se está cortando un poco su conexión, doctor. Se está cortando un poco su conexión. No, como si... ¿Me escuchas mejor ahí, Quintia? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces comentaba que estamos usando más bien mini ESIRS en este momento y lo que ustedes pueden hacer diferentes opciones, ¿no? Hacer mini ESIRS, usar equipos flexibles, desechables o reutilizables. En nuestro caso particular, no usamos el equipo desechable en este momento porque no nos es rentable, el costo no es competitivo aún en México, ¿sí? Y la otra opción que viene es el micro ESIRS. Creo que todavía el micro ESIRS
no ha logrado, en nuestro caso, demostrar que sea superior a lo que vamos a los Minesirs, que nos permita tener una tasa libre de litiasis y que nos permita realmente impactar sobre las complicaciones de los pacientes. No lo estamos como tal manejando, pero bueno, hay gente que está haciendo el micro-STIRS, ¿no? La cirugía combinada con un microperca. Probablemente litos muy pequeños, en un cáliz inferior, complejo de accesar, son una opción, pero creo que en este momento no aporta más que hacer un mini SIRS. Y como conclusiones, bueno, creo que es importante saber que es una técnica reproducible, ¿sí? Que la posición percutida en infecciones puede ser ideal por el control que nos da el tener una visión al momento de estar haciendo el abordaje, cómo entra la aguja dentro de nuestro cáliz, ¿sí? Está demostrado que mejora la tasa de reducción de carga litiástica y disminuye el número de tractos percutáneos en litiasis complejas, que tiene una mayor probabilidad de dejar libre de delitos a un paciente, y que al cirujano, en nuestro caso, que es algo que protegemos y cuidamos mucho nosotros, es la disminución de la exposición de fluoroscopía durante la punción. Entonces creo que el SIRS, o el mini SIRS en nuestro caso, es una técnica que llegó, que ya se instaló, no es del futuro, es del presente del urólogo, es del presente del endurólogo, y que creo que tenemos que abordarla y empezar a manejarla y buscar las indicaciones de los pacientes, porque ya ha demostrado con el paso de los años que realmente es una opción viable y que realmente es efectiva para nuestros pacientes. Y pues agradecerles la invitación y el darle tiempo que me dedican para escuchar. Doctor Gadú, es un repaso excelente de la técnica y sobre todo las últimas consideraciones, ¿no? Así que rescato mucho tu charla, José. En algún momento por ahí se cortó, así que posiblemente te consultemos sobre esos momentos en el cual se cortó, sobre todo en el tema de la técnica. Agustín, ¿querés rescatar Bueno, ¿cómo están? Sí, sí, por supuesto. 2 segundos. Tenemos algunas preguntas para usted, doctor. preguntas de los ¿Me escucha bien? asistentes? Sí, tenemos algunas preguntas. ¿Me escuchan Sí, bien ahí? te escuchamos bien. Sí, cómo no. Sí. Doctor Gadú, una pregunta que surgió acá es el tema, dado que nombró el tema de costos. Ustedes que tienen experiencia en esta técnica, Sí. ¿cómo han logrado sortear este problema, sobre todo siendo que es un país Latinoamérica igual que el resto? Claro. Bueno, es complejo. Sí, siempre hablar de costos es muy complejo, y más cuando nos toca hablar con administradores. Sí, nos fue muy difícil en un principio, porque realmente la perspectiva donde puse el costo es la realidad en cuanto a lo que nos pasa. Es complejo convencer a la gente que nos da el dinero cuando vemos que una cirugía cuesta $3,000 y hacer una cirugía percutánea cuesta $2,000. Entonces, la justificación en lo que nosotros basamos esto es que el hecho de hacer un procedimiento donde disminuyamos la probabilidad de una reoperación o una reintervención en un paciente fue una forma en la que justificamos con el hospital el hacer este tipo de procedimiento. Y la otra situación es que sí tienen razón, o sea, realmente cualquier procedimiento endurológico para nosotros es caro. En general hablo de Latinoamérica, es muy difícil accesar a los consumibles, a los láseres, a los equipos endoscópicos. Entonces, lo que estamos haciendo en nuestro sistema de salud es centralizar. Como no tenemos la capacidad de hacer SIRS en este caso, o incluso dirigiendo urológica en todos los hospitales, estamos 27 hospitales, lo que hicimos ahora fue equiparnos bien un hospital y referir. ¿Sí? Entonces, es un centro de referencia donde vienen pacientes de toda la República, que un equipo de mucha experiencia que resuelve el problema, y en el cual el ahorro viene en que al referir y al centralizar este tipo de pacientes y resolver totalmente el problema, ya no tenemos que estar comprando equipos en todos lados, porque nos llegó a pasar de que compramos 4, 5, 6 equipos endoscópicos y los usamos en 4 o 5 hospitales, y realmente eran equipos que estaban subutilizados. Entonces lo que hicimos fue concentrar equipos, reunirlos y de hacer que la gente tuviera mucha experiencia para que fueran efectivos en sus procedimientos. Pero sí nos cuesta mucho trabajo. La verdad que es una gestión permanente con las empresas, una gestión permanente porque el consumible, pues, cada vez el dólar es más caro para nosotros, nos cuesta, la verdad es que es difícil el poder justificarlo. Pero al final también otra forma en la que lo justificamos
es que hicimos estudios donde vimos que era más caro abrir a un paciente y que pasara todo el proceso de cirugía, recuperación y reincorporación al trabajo, ¿sí?, que hacer una técnica endoscópica en este caso. Entonces, esa forma en la que vimos que abrir a un paciente es una cirugía abierta y que lo dejamos al paciente fuera de trabajo 3 o 4 meses, y que cuando impactamos el costo laboral en los procedimientos quirúrgicos, fue... Corta, ¿ustedes lo escuchan bien? José, no te escuchamos, José. Cuando ellos entendieron, la gente que administra, que había un ahorro, que sí en un principio era más costoso, pero la endurología no va a poder ser para... La última parte ¿Sí no, te perdimos unos segundos. Sí, y comentaba que cuando nosotros hicimos las corridas de costos e impactamos lo que nos costaba tener fuera de trabajo a un paciente, fue cuando por fin entendieron que no solamente tenemos que pagar la cirugía, sino que también tenemos que pagar que el paciente no trabaje, ¿sí? Y ahí fue donde compensamos y pudimos convencer a la gente para hacer endurología, ¿no? Sí tengo que decir que no es para todos, porque no tenemos desafortunadamente la capacidad económica de abrir para todos los hospitales de nuestro sistema. Entonces hay que concentrar y regionalizar y centralizar procedimientos. Pero yo creo que bien administrado y bien seleccionado los pacientes es algo que es rentable para los hospitales. Correcto. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Hay otra pregunta acá desde Colombia, el doctor Hugo López, preguntando básicamente si ustedes hacen, más que nada con la técnica, si hacen la punción con visión fluoroscópica o si hacen con visión endoscópica con el uretroscopio flexible. Está mal la conexión del doctor Gadu. Sí. ¿Nos escuchaste? Creo que no. Doctor Gadu. Sí, perdón. Su conexión está como intermitente, doctor. No sé si puede cambiar a otra red, si de repente tiene otra red de internet. Acabo de cambiar de red, porque creo que estaba fallando. Bueno, por lo general, cuando nos es factible, hacemos casi siempre el 80% de las punciones las hacemos guiadas por ultrasonido, nos apoyamos con fluoroscopía. Sí hacemos punciones exclusivamente por fluoroscopía, pero sí, para nosotros es una herramienta muy útil el hacer el abordaje ultrasónico. Y nos exponemos de nuestras radiaciones y disminuimos el tiempo de exposición. Entonces, sí tratamos casi siempre de hacer un abordaje cuando podemos por ultrasonido. Cuando nos cuesta trabajo, porque no tenemos las cavidades muy dilatadas, es poco complaciente la cavidad renal, pues hacemos un abordaje totalmente fluoroscópico. Pero sí, dentro de lo posible, hacemos el ultrasonido. Bien, perfecto. Otra pregunta más que tiene que ver con la presión intrarrenal. Acá hace Yomar Farfán, no sé, de Perú. La pregunta es básicamente si el aumento de la presión intrarrenal, sobre todo en mini-PERC, ustedes ven beneficioso hacer CIRS, dado que quizás o utilizan vaina de acceso o no utilizan vaina de acceso con el tema de la presión intrarrenal. Sí, esa es una muy buena pregunta. Por lo general, sí, tratamos, cuando hacemos el abordaje combinado, casi siempre colocamos una vena de acceso lateral. Y tratamos permanentemente de mantener un muy buen drenaje. Está demostrado que el hecho de mantener una presión muy alta con un mal drenaje te puede impactar riesgos infecciosos, sepsis, etc. Entonces, sí, cada que vamos a hacer una manipulación donde esperamos estar extrayendo litros a través del uretero, colocamos una camisa sublateral. Tenemos precauciones, como no dejar una camisa más allá de... Pero sí, la usamos casi siempre usamos una camisa sublateral. Agustín. Sí, yo estoy acá presente. Hay otra pregunta. Doctor Gadu, ¿nos escucha? Ah, perfecto. Hay otra pregunta ahí
Sí, sí. Hay otra pregunta del público. ¿Qué opinión tienes sobre el láser de Thulium? Si lo has probado, ¿qué opinión tienes? Creo que por el costo creo que vamos a tardar mucho en tenerlo. No tengo experiencia como tal usándolo. He platicado con varios amigos míos que están usando ya el Super Tulio y aparentemente es muy bueno. Sí, es muy rápido, ligero, fibras más pequeñas y aparentemente la gente que lo ha usado nos cuentan que es como el iPhone nuevo, ¿no? Todo el mundo lo quiere tener, pero como tal no lo tenemos. Nosotros estamos usando actualmente láser de 100-120 watts de Olme y creo que por la versatilidad que tiene el láser lo estoy usando por mucho tiempo. Y creo que sí, el Tulio, el Super Tulio va a ser un tema para Latinoamérica porque el costo creo que es excesivo en este momento, ¿no? Bien, una pregunta más. ¿Me escuchan ahí? Sí. Que tiene Perfecto. que tiene puntualmente con la elección de los pacientes. Por ejemplo, ante un paciente con litiasis múltiple, ¿cuál es la decisión que se toma entre elegir un ESIRS versus una nefrolitosis percutánea con múltiples tractos? No, bueno, definitivamente decidimos decir. Sí, la evolución que hemos tenido es esa. Ya cuando tenemos un lito complejo, de inicio, un lito coaliforme, por ejemplo, ¿Ustedes lo pierden también? Está perdido, sí, está perdido. Sí, te perdemos. hacemos lo más que podemos por delimitar, hacer Perdón, un José, tracto pero te percutáneo. perdimos de nuevo recién. Perdón, ya es muy raro que en Te un lito... perdimos de nuevo. Sí, comentaba que ya la primera opción definitivamente es CIRS. Sí, ya no hacemos prácticamente litos de alta complejidad, solamente cirugía percutánea. Vamos de primera opción es CIRS, tratando de limitar, como les dije, el número de tractos, es más rápido, tenemos mayor probabilidad de dejar libre el... Ay, qué lástima. Se corta cuando va a decir lo más importante. Pero es la conexión de él, no es la plataforma, porque todos nos estamos escuchando bien, ¿no? Sí. Te perdimos de nuevo, sí, José. definitivamente la opción número uno es CIRS para nosotros. Bueno. Perfecto. Una pregunta más de Ramiro Maltos. Si siempre utilizan un tracto pequeño, es decir, mini percutáneo menor de 18, o qué tracto específicamente utilizan? Sí, en este momento la preferencia es hacer mini per, usamos por lo general es muy raro también que llegamos a un tracto de 28-30 French. Casi no. Ya en este momento, nuestra intención número uno es hacer mini CIRS, mini PERC con cirugía flexible. Perfecto. José, te hago una pregunta. ¿Has tenido o tenés problemas con el sangrado cuando colocas el flexible en el riñón? Cuando estás un tiempo trabajando y tienes alguna recomendación para evitarlo en cuanto a presión. Sí, eso es lo que comenté. Definitivamente la punción inicial es fundamental. Si hacemos una punción limpia inicial, por eso usamos mucho el ultrasonido y hacemos la visión endoscópica, es fundamental porque si tienes un sangrado, la verdad es que es bastante incómodo y te limita mucho la resolución de litiasis. Cuando tenemos un paciente que nos está sangrando a nivel de la pelvis renal, usamos pacientes a tratar de disminuir esto. Y otra cuestión que también llegamos a hacer, y lo cuento también, es el no usar pinzas tridente. Es cómodo porque son baratas, son reusables, pero cuando hacemos algún tipo de procedimiento, tratamos de usar por lo general canastillas para hacer la extracción de litos. Se puede exceder mucho en la gravedad, en el flujo de la irrigación. Y otra cuestión que también tratamos es
usar con mucha prudencia el láser, ¿no? Algo que también nos genera sangrados es a veces no usarlo adecuadamente, disparar sobre el tejido del urotelio, sobre un fornix, y es lo que nos genera un sangrado a los pacientes. Entonces, creo que son cuestiones que debe ser muy juicioso cuando estar usando el láser y hacerlo siempre con mucha seguridad. En ocasiones, por la comodidad o la experiencia, lo hemos en los residentes, disparan láser sin ver dónde tiene la fibra, e inmediatamente después hay sangrado, ¿no? Entonces, es un paso que siempre yo recomiendo a los residentes no disparar si no ven la fibra del láser, ¿no? Y es frecuente que por la inexperiencia lo hacen y les sangran a los pacientes. Otra pregunta que tiene que ver con la posición. José, en realidad ustedes mostró perfectamente la técnica y no sé si alguna vez tienen experiencia en prono. Acá pregunta si han hecho alguna vez ESIRS en prono o si conoce a alguien que haga. Bueno, yo tengo que confesarte que yo soy fanático del prono. Yo aprendí a hacer prono y hago más prono que supino. Sí, pero es mucho más difícil. El estar manipulando al paciente en prono con el flexible es muy complejo y es bastante, fatiga mucho al cirujano haciendo la pasta y del prono para el acceso, sacar el flexible, sacar un fragmento, volver a entrar, la verdad es que fatiga bastante. Entonces, sí, tengo que decir que aunque yo soy totalmente de prono, o me gusta mucho más el prono, si hago SIRS, hay que hacerlo en posición de ejecución. Cuando hago solamente prono y no combino con el SIRS, como tengo un lito único, 2 centímetros en la pelvis, un solo cáliz tomado, bueno, ahí sí, solamente un cáliz un lito en el cáliz inferior, bueno, ahí sí pongo al paciente en prono y resuelvo solamente con la cirugía percutánea. Pero algo que tenemos aprendido con el tiempo, cuando hacemos prono para proteger el uretero, es que empezamos en supino, colocamos un balón de acceso ureteral, ¿sí? Incluso un balón dilatador ureteral, ¿sí? Hacemos la pilografía, desinflamos el balón, volteamos al paciente, volvemos a inflar el balón y aquí nos permite tener un acceso en prono, un acceso para estar haciendo pilografía y tener seguro el uretero para que no tengamos migración de litos, ¿no? Es una cuestión que hacemos. Hubo un tiempo que usábamos solamente algunos balones oclusores, la verdad es que siempre se nos caían al uretero y los perdíamos. Entonces usamos ahora un balón dilatador ureteral como tal. Entonces sí hacemos prono, a mí me gusta mucho más la prono, pero tuve que aprender supino por necesidad y porque ya mis recetas hacían supino, yo no lo hacía. Ok. Bueno, Y creo una que... pregunta más que tiene que ver con la docencia, José, si me permiten, dos. Sí. Usted, bueno, fanático del prono, me acaba de decir, para enseñar, ¿qué cree más fácil? ¿Enseñar supino o enseñar prono? No, bueno, si me preguntas a mí, prono. O sea, porque yo aprendí así, ¿verdad? Yo todavía, o sea, mi experiencia en prono me permite hacer un procedimiento relativamente rápido y yo en supino me tardo más. ¿Sí? Pero te puedo decir que mis adscritos más jóvenes que aprendieron supino de inicio, pues se sienten mucho más jóvenes en supino que en prono. En prono, cuando ven a un paciente pronado, casi quieren salir corriendo del equipo. Lo consideran ellos más complejo, más difícil, ¿no? Entonces yo creo que depende cómo lo hayas aprendido a hacer, ¿no? Yo creo que se le facilita más a la gente que aprendió supino primero y después prono. Creo que es más sencillo a nosotros que aprendimos prono y luego hacer supino, porque el abordaje es totalmente diferente, la visión es completamente diferente, el abordaje, la habitación de los endoscopios es totalmente diferente. A mí me costó mucho trabajo poder entender nuevamente la anatomía renal haciendo el prono al supino, ¿no? Porque lo tienes tan mecanizado que sabes en momentos del prono donde estás en la pelvis, en el cáliz superior, inferior, etcétera. Y cuando cambié a supino, tuve que reaprender a orientarme nuevamente, ¿no? Entonces, pero mi opinión es que la gente que hace supino aprende prono sencillo. Tú sabes, José, que Perfecto. nosotros hemos empezado por prono
y una vez que empezamos supino, son muy pocos los que han vuelto prono acá. A los que hacemos prono nada más hablan cuando se les complican los supinos. Hay una pregunta más, José, José. No sé si tenemos ¿tienes tiempo. alguna experiencia en el uso de la... Sí, una más, que tiene que ver un poco con la última, Agustín. ¿Tienes alguna experiencia en los sistemas de amplas de construcción, tipo sistema de Petra? No lo entendí, pero ¿me repite? Los amplas construcción, como los Petra, ¿has tenido alguna experiencia en el uso de estos amplas? No como tal, no, nunca los hemos usado. Y aquí también es otra cosa que también hemos también cambiado, ¿no? Hace años, cuando no estábamos también en la parte neurológica y en recursos, usamos muchísimo Alken, ¿no? Reutilizables, una y otra vez. Y luego también fue un cambio para mí, como complejo, el adaptarme de hacer un tacto totalmente regular, secuencial, al one shot, por ejemplo, ¿no? Y ahora con Miniperk, pues es en un solo evento, un one shot lo que hacemos, ¿no? Pero no, amplia construcción no los tenemos. Lo que hacemos con el Miniperk es la irrigación, creo que es importante, y la gravedad, como estamos en supino, creo que es una parte fundamental al momento de estar tratando de dejarle libre a un paciente. Entonces, sí, tener una muy buena irrigación y la posición creo que te ayuda mucho a lograr eliminar ritos con la pura gravedad. Pero, Perfecto. eso no. Agustín, ¿tiene alguna otra pregunta Una más? pregunta más. Sí, José, le quería preguntar lo siguiente. Dado que dicen que casi el 80 o 90% de las veces hacen punción guiada por ecografía, quería ver si tenías alguna utilidad con el Doppler en la ecografía para la punción. No como tal, no como tal, de forma habitual, no lo usamos. ¿Te refieres para ver vascularidad al momento de hacer la punción? No, me refiero para ver la anatomía en realidad de la sanguínea. A veces la distribución de las arterias a veces se utilizaba, digamos. Sí, o sea, usar el Doppler para tratar de evitar alguna lesión vascular al momento de puncionar. Bueno, no como tal. Exacto. No usamos el Doppler como tal. Creo que ahí mi recomendación que yo les daría serían dos cosas, ¿no? Eviten las punciones infundibulares y aléjense de la pelvis lo más que puedan. Creo que al final eso es lo más seguro, ¿no? El no puncionar la pelvis, no lesionar ahí la rama posterior de la arteria renal, porque es también algo frecuente, ¿no? Que en el momento de puncionar la pelvis es muy alta la posibilidad de que hagan una lesión vascular, ¿no? Pero no, como tal el Doppler no lo usamos. Creo que el secreto de hacer una punción central en el cáliz, al final, aunque tengas un Doppler, es la mejor opción para tener poca posibilidad de una lesión vascular. Perfecto, José. La verdad que en honor al tiempo, no queremos quitarte más. Sé que estás muy atareado hoy, así que te agradecemos enormemente por tu tiempo, ha sido clarísimo. Así que en nombre de la Federación Argentina te queremos dar las gracias por una excelente charla. Muchísimas gracias, José. Y también a vos, Agustín, muchas gracias por participar. Y le vamos a pedir al doctor Rajido que nos comente un poco el jueves que viene cuál va a ser nuestra próxima sesión. ¿Dejo? Bueno, antes que nada, muchas gracias, doctor Gadú, doctor González. El próximo jueves 9 de julio estaremos realizando ya el último capítulo de toda esta trilogía con el doctor Oriol Languerris de la Fundación Puigvert, la cual tratará sobre la miniaturización de la cirugía renal percutánea, contándonos un poquitito su experiencia. Va a ser a las 2 de la tarde, hora argentina, y bueno, seguramente ya mañana o pasado estarán recibiendo las invitaciones para registrarse al capítulo. Listo. Bueno, muchas gracias a Buenísimo, todos. gracias, Adolfo. José, de nuevo, muchísimas gracias, Cintia.
No, a ustedes. Les compartí a todos en el chat del canal de YouTube, que todos nos preguntan siempre dónde ver los capítulos anteriores. Ya están subidos al canal de YouTube de la trilogía de neurología. Perfecto. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches a todos. Gracias, doctor Gadú. Hasta luego. Gracias, José. Gracias, José. Chao, chao.